Muy buenas noches, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí en su programa Masonería y más, el programa que fomenta el conocimiento. Y pues bueno, el día de hoy vamos a darle la segunda parte de este tema tan interesante que causó tanta polémica, que es el del narcisismo. Y para desahogar nuestro tema de hoy, pues obviamente a que nuestra gran invitada, la maestra en educación y licenciada en psicología, Nelly Orozco Reyes. Muchísimas gracias, Nelly, por estar aquí en tu programa. Y pues bueno, para dar continuidad a lo que era el tema, recordábamos que en el programa anterior habíamos checado algunas cuestiones de las características de una persona narcisista y cómo se enredaba todo y cómo se daba toda esa relación de un narcisista, cómo iba dando esa etapa de enamoramiento a la otra persona para hacerla caer en sus redes y después ya someterla a su voluntad. Así es. Y quedaba pendiente ver ahora esa persona que está ya inmersa en una relación narcisista, pues cómo puede hacerle para sobrellevarla y para salir de ese, pues ahora sí que de esa telaraña, por decirlo de alguna manera. Exacto. Justo hiciste un buen recuento, Eliseo, acerca del programa anterior. Y como les decía en el programa anterior, se habló demasiado acerca de cómo identificar a la persona narcisista, pero creo que lo más importante es también aprender y saber qué herramientas tengo entonces para salir de esa relación que me está causando un daño. Y justo para eso, pues es importante identificar el primer momento en el que algo sucede. Llega un punto en el que nos damos cuenta que efectivamente esta relación nos está dañando demasiado. Y entonces nos empezamos a veces a culpar por estar en esta relación, nos reprochamos, nos autoflagelamos y decimos, ¿cómo es posible que yo haya entrado en esta relación? A veces, incluso, no sé, mujeres que podamos llegar a tener cierto acercamiento con estos temas de perspectiva de género, de defensa de los derechos de las mujeres, de a lo mejor cierto trabajo, cierta trayectoria. Incluso nosotras podemos llegar a ser susceptibles de pasar por algo así. ¿Por qué? Porque en realidad el enganchamiento a través del cual te involucras en una relación de este tipo, pues es como ya comentábamos en el programa anterior, es una estrategia a través de la que pues empiezas a perder un poco. Ajá. En este punto quisiera yo hacer una pregunta. Ahí hemos escuchado que hay un síndrome, perdón por de repente mi memoria a la edad ya, se me llegan a ir algunas cosas. Hay un síndrome de las personas cuando son capturadas y que de repente llegan como a enamorarse de su captor. De Estocolmo. Ajá. Exactamente, el síndrome de Estocolmo. ¿Pasa un poco esta situación del síndrome de Estocolmo? Se genera una dependencia. Indudablemente se genera una dependencia emocional. Tal vez no sé si se le llamaría síndrome de Estocolmo, pero lo que sí es cierto es que tenemos que identificar qué en nosotras nos hizo engancharnos en esta relación. Lo que yo les decía en el programa anterior es que muchas veces puede llegar a ser un momento crítico en nuestras vidas, puede llegar a ser que a lo mejor a lo largo de nuestra vida no hemos adquirido las herramientas emocionales para poder enfrentar una situación de estas, en la que posiblemente este bombardeo amoroso resuena más en nosotras, ¿no? Porque hay a veces una devaluación del autoconcepto, hay una baja autoestima, hay una serie de circunstancias que ahora sí que como quien dice, llega alguien y te dice mi alma y te entregas, ¿no? Okay. Entonces, pueden ser varios factores, puede ser eso, puede ser que a lo mejor lo que decíamos, ¿no? Un evento que nos puede llegar a llevar a un proceso de crisis en nuestras vidas. Hablábamos acerca de cambios intempestivos, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, un cambio incluso de etapa, ¿no? De terminar la escuela y pasar a otra etapa, en donde implican duelos, y a veces en estos duelos se cuelan este tipo de situaciones, ¿no? Y creo que
la clave principal de todo para poder salir de una relación violenta o de una relación con una persona narcisista es el amor propio. Y dejemos de pensar en el amor propio como algo que está aquí y que entonces yo no tengo amor propio y por eso me involucré en esta relación y entonces lo tengo que conseguir. No, el amor propio lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos que seguirlo fomentando y seguirlo nutriendo. Es que ese amor propio se va perdiendo en esa relación narcisista. O sea, el narcisista te va haciendo ver menos, te va haciendo sentir menos, te va haciendo dependiente, te va desvalorizando y te vas olvidando de que realmente tienes ese amor propio, ¿no? Y entonces en esas situaciones cuando dices, o tienes que empezar a tener cierto estado de conciencia a través de terapia, a través de cierta ayuda profesional, para poder irte volviendo a encontrar ese amor propio, ¿no? Exacto. Bien lo dijiste, o sea, parte también de las estrategias que usa un narcisista para engancharte es, primero te bombardea amorosamente y después te retira su interés o te retira la atención que te estaba dando. Y entonces eso hace que te empieces a devaluar, empieces a pensar qué hice mal, por qué ya no me escribe, por qué ahora ya no soy el centro de su atención, cuando él tenía estas y estas y estas atenciones conmigo, ¿no? Entonces justo empieza este proceso de devaluación. Si de por sí ya nos habíamos aproximado a esta relación con ciertas inseguridades, el narcisista con estas acciones toca más y toca más esa herida que de por sí ya está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, bien mencionaste ahorita acerca de la terapia. ¿Cómo podemos fomentar entonces el amor propio? Una de las principales claves es acudir a terapia, acudir a un proceso de acompañamiento terapéutico que nos ayude a identificar qué es lo que nos está haciendo engancharnos en esta relación, qué es lo que tenemos que fomentar. Y yo hablaría también acerca de, muchas veces se habla acerca de que cuando terminas una relación es un duelo, ¿no? Y el duelo tiene ciertas etapas. Las famosas cinco etapas del duelo, que es la negación, la ira, la depresión, la negociación y la aceptación, ¿no? Es lo que comúnmente se conoce como las cinco etapas del duelo, que no son lineales. Cabe recalcar, ahorita cabe hacer, digamos, puntualizar, que no son lineales, no es que vas a transitar. Pues A, B, C, D, E. Exacto, A, B, C, D, E, no. Sí, no. Son cíclicas también, porque a veces puedes empezar a lo mejor en la negación, pasar por la ira, llegar a la tristeza o depresión, regresar a la negación. O sea, son cíclicas en realidad, todo es un proceso, como cualquier situación humana, todo es un proceso. Yo incorporaría, y esto siguiendo un poco lo que ciertas feministas, psicólogas, antropólogas, mujeres que han teorizado acerca del amor romántico, acerca de cómo se enganchan las mujeres a través del enamoramiento, y ellas hablan acerca de que las mujeres nos volvemos, y Coral Herrera así lo propone, dice, nos volvemos junkies del amor romántico. ¿Tú sabes lo que es un junkie? Junkie, no, me suena tal vez a esa situación, como de jinetear, bueno, o a los junkies que están donde venden refacciones para carros. No. En el argot, en el inglés, hay argot o slang, como tenemos también en el español, ciertas palabras que se ocupan, modismos en este caso. Junkie es una persona que se engancha a una sustancia, un adicto o una persona adicta. ¿No? Entonces, junkie es esta persona que se engancha con una sustancia y que entonces pues está como en este imaginario colectivo. El junkie es como esta persona que ya cambia todo por la sustancia, que ya está robando, hurtando, etc. O sea, hace lo que sea por conseguir la sustancia, ¿no? Ese ya es un junkie. Y entonces Coral Herrera plantea, nos volvemos junkies del amor romántico porque nos está dando cierta satisfacción y efectivamente, neurológicamente nos está dando o nos está produciendo ciertos neurotransmisores que están en nuestro sistema de recompensa, así se le llama, en nuestro sistema de recompensa neurológicamente hablando. Ya hablábamos en el programa anterior de cuáles son estos neurotransmisores y entonces efectivamente nuestro cerebro se vuelve, fisiológicamente hablando, adicto
a esa relación o a ese amor, o a ese enamoramiento. ¿Por qué? Porque nos está dando ciertas satisfacciones, aunque sean pocas, pero nos está dando una gratificación, fisiológicamente hablando. Entonces, yo incorporaría también que el abordaje terapéutico no solamente tendría que ser pensándolo como un duelo, sino también como una adicción. ¿Y cómo sales de una adicción? Bueno, primero tienes que conocer cuál es el origen de la adicción, o sea, de dónde te fue surgiendo ese punto de la necesidad o ese punto de depender de determinada sustancia para poder empezar un proceso regresivo hacia ese punto y que puedas tú eliminarlo. Exacto. Entonces, imaginemos estas veces en las que estamos todo el tiempo revisando el teléfono y decimos, voy a entrar a sus redes sociales y voy a ver qué está haciendo y quiero tener contacto con esta persona. O el típico que decimos de, estoy en una borrachera y tengo este impulso de llamarle. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro nos está engañando, nos está diciendo que si tú vuelves a tener contacto con esta persona vas a volver a tener esa recompensa de esos neurotransmisores. Pero en realidad estamos intercambiando una satisfacción en lo inmediato por una paz a largo plazo. Ok, pero, o sea, finalmente el irte dando cuenta de todos estos puntos es lo que te va a ayudar a poder irlos combatiendo, ¿no? O sea, cuando ya tú llegas con aquella persona que te va a dar el apoyo y le dices, pues sí, es que anoche me emborraché y le hablé a las 2 de la mañana, o fui a su casa y la busqué y le toqué bien borracho, porque me acordé cuando bailamos bien borrachos, y entonces, pues ahí dices, ya estás encontrando parte de los problemas que estás presentando, y entonces, pues es una forma de facilitar la ayuda, ¿no?, que vas a recibir. Exacto. Ahora, ¿qué pasa o qué es muy probable que suceda con una persona narcisista? Cuando tú buscas nuevamente a esta persona, pues estás elevando su ego, ¿no? Si de por sí ya sabes que es una persona que le gusta herir, que es ególatra, que solamente piensa en sí misma y en realidad se involucra con las demás personas a través de la recompensa que pueda llegar a tener de ellas, pues lo único que estás haciendo es reforzar nuevamente su egolatría. Ahora, el día de ayer yo veía una película, ya la agarré empezada, ya casi cuando va a terminar, donde esta persona, un hombre, le pegaba a su esposa, y cuando su esposa ya le dice, ¿sabes qué? Ya me voy a divorciar, ya vámonos, ya no quiero nada contigo, él le chantajea diciéndole que se va a suicidar, inclusive saca una navaja y se corta, y ya ella lo lleva al hospital y todo esto. Este chantaje también entra dentro de estas actitudes del narcisista para retenerte, ¿o es otro tipo de conducta que tienen las personas? Sí, no entraría tanto dentro de una personalidad narcisista. Sí sucede que de pronto los narcisistas empiezan a tener actitudes o comportamientos que pudiéramos creer que son empáticos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor cuando ven que su víctima, que su presa ya está como por irse, entonces muestran una falsa empatía, un falso arrepentimiento, y entonces lo que hacen es volver a enganchar a la persona. Porque crees que está siendo honesto, que ya está arrepentido, que de verdad eres el amor de su vida, pero en realidad él no está empatizando, él solamente sigue manipulándote. Ok, muy bien. Pero entonces, digamos, necesariamente para poder superar una relación de este tipo, obviamente necesitamos ayuda profesional. Y esa ayuda profesional, nos decías, una parte es el campo psicológico, pero otra parte creo que muy importante también es el ir recobrando tus redes de apoyo, ¿no? Porque muchas veces el narcisista te aleja de todas tus redes de apoyo. Entonces, el ir recuperando tus redes de apoyo, el volver a conectarte con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, te va a dar otra vez te sientes fortalecido a través de ellos y te da mayor, pues sí, valga la redundancia, mayor fortaleza para poder soportar todo lo que viene, ¿no? Exacto. Has hablado de algo muy importante que es acerca de
¿Cómo entonces me recupero? Y pensándolo desde lo que les estoy planteando, que lo veamos como una situación de una adicción, ¿cómo reemplazo esos neurotransmisores que creo que me va a aportar acercándome nuevamente a esta persona que en realidad me está haciendo daño? Pues hay otras maneras de reemplazar esa recompensa, que es, por ejemplo, acercarte a tus seres queridos y poder volver a tejer esas redes que también te van a generar oxitocina, dopamina, serotonina, etcétera, que son los neurotransmisores que hablábamos acerca la vez pasada de la recompensa. Acercarte a tus seres queridos. Escuchar música son situaciones placenteras. Salir a tener contacto con la naturaleza, el poder generar o regresar a tus hobbies, el regresar a esos lugares en donde de por sí ya tenías ciertas satisfacciones, o buscar hobbies nuevos, ¿no? Buscar actividades nuevas que te sean placenteras. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues bueno, también el poder conocer diferentes espacios, ¿no? Aprender cosas nuevas, también eso le genera plasticidad a nuestro cerebro, le genera también una recompensa satisfactoria, aprender cosas nuevas que nos llamen la atención, ¿no? Todo eso nos puede ir ayudando a ir reemplazando esa otra recompensa que falsamente creemos que nos va a dar esta persona. Claro, y generar en nuestro organismo esa parte física, como dices, a partir de los neurotransmisores, de estas ciertas sustancias, estas que serían endorfinas, serían neurotransmisores que te generan felicidad, que exacto, en este caso son ahí tenían un nombre, pero bueno, ahorita me acuerdo y lo decimos. Entonces, a través de estas circunstancias tú ya regresas y puedes ir superando este tipo de relaciones. Exacto. Ahora, vamos un poquito, obviamente, este tipo de relaciones a partir de el sometimiento que ha existido a la mujer desde mucho tiempo, un gran tiempo, pues ha generado todo lo que ahorita en el siglo XXI pues es el movimiento feminista. Precisamente por todo el sometimiento al que se ha tenido, se ha ejercido sobre la mujer por parte del hombre. Tú que el día de ayer estuviste y coordinaste ahí a un grupo de chicas, que de verdad que sorprendentemente la marcha de ayer hubo mucha participación, hubo mucho orden y se vieron involucradas muchas jovencitas, que eso es muy importante porque el hecho de que la juventud se empiece a involucrar en este tipo de temas creo que es muy muy importante. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la marcha de ayer? Pues bueno, creo que auténticamente hay una preocupación sobre todo de estas mujeres jóvenes que se están involucrando cada vez más en los feminismos, y lo hablo en plural porque no hay una sola forma de ser feminista. Hay diferentes tipos, teóricamente hablando, y hablando también de los activismos, hay diferentes tipos de feminismos, y cada vez se están adhiriendo más mujeres a estos movimientos. Me parece que es muy importante resaltar que justo se está visibilizando un problema, que hay una crisis estructural en donde a más mujeres cada vez las están agrediendo, ¿no? Nos están agrediendo, y ese involucramiento pues es determinante para poder impulsar incluso políticas públicas, poder impulsar un cambio sustancial, poder visibilizar que hay todavía mucha legislación que revisar, hay todavía muchos espacios que revisar, espacios públicos y en el espacio privado, en donde tenemos que eliminar y erradicar las brechas de desigualdad, pero también las violencias. Ok, dentro de toda esta situación en torno a 8 de marzo de 2023, tú tienes a tu cargo
una unidad de equidad de género en el TEC de Monterrey, y nos comentabas que ahí se hicieron diferentes actividades. Entre ellas, una fue la de poner los nombres de ciertas personas que consideraban estaban realizando algunas situaciones de violencia de género contra las mujeres. Y el día de hoy había la versión en contra de los hombres que eran señalados el día de ayer y decían, es que no es cierto. Entonces ahí estamos, digamos que ya encontrando una confrontación, no hablando de una cuestión más allá, pero sí una confrontación de idea, de palabra, entre la masculinidad y el feminismo, por quienes dicen, es que no es cierto que yo estoy generando violencia contra la mujer, y las mujeres que dicen, pues sí es. Entonces, ¿cómo podemos ir ahorita a estas alturas en el siglo XXI, con toda la información que ya se maneja, con la gran apertura que hay para poder conocer teorías, formas, procesos, cómo podemos ir solventando y navegando para poder encontrar justos medios en estas ideas enfrentadas? Porque finalmente lo que comentábamos tras bambalinas, el feminismo no se trata de enfrentar al hombre o a los hombres, sino se trata de que todo se dé, se genere un ambiente idóneo para la mujer, ¿no? Y que no se sienta, para todas y todos, y que no se sienta con el temor de salir a la calle, o con un temor mayor que el que puede tener un hombre de salir a la calle y ser agredida. Híjole, creo que me hiciste como 7 preguntas en una. Sí. O sea, perdón, me fui sí, ahí. Te volaste. Pero fui tomando nota, voy a ir paso a paso. Y voy a ocupar el orden que yo quiera, porque tú también me revolviste todo como quisiste. Entonces, como si fueran los 5 pasos. Exacto. A ver, hablamos primero acerca del tendedero. ¿El tendedero qué es? Es una manifestación, es arte activismo, es una expresión a través de la cual muchas mujeres nos atrevemos a poder nombrar a nuestro agresor. ¿Por qué surge el tendedero? Bueno, hace más de 20 años una artista plástica mexicana que se llama Mónica Mayer crea el primer tendedero, lo expone en el Museo de Arte Moderno, y este tendedero nace o surge para visibilizar que las mujeres vivíamos acoso callejero. Muchas mujeres lo hemos vivido, chiflidos, miradas, etc. Y entonces surge primero como esta manifestación artística en donde se visibiliza un problema. A partir de ahí, este tendedero empieza a tener una serie de modificaciones, de performatividad a lo largo del tiempo, empieza a exponerse en diferentes países, ha ido a Japón, Estados Unidos, América Latina, etc., ¿no? Mónica Mayer ha recorrido el mundo y ha posicionado este arte activismo feminista, no solamente a través del tendedero, sino diferentes proyectos artísticos que tiene. Tengo la fortuna de conocerla y justo nos platicaba acerca de esta historia del tendedero. En años recientes, las mujeres de diferentes feminismos adoptaron el tendedero como una forma de manifestar o expresar quién es su agresor. ¿Por qué? Porque muchas veces se tenía el miedo de poder expresarlo a través de los medios, digamos, de denuncia ya establecidos para ello, como pueden ser a través de una denuncia penal o a través de protocolos en diferentes instituciones. En las instituciones, por ejemplo, de educación superior, ya casi todas cuentan con protocolos de atención a casos de violencia de género. Y entonces, cuando no habían estos protocolos o cuando había todavía un vacío legal, era muy difícil poder exponer esta situación. Y posteriormente, una vez que se logra esta modificación o esta legislación o que se logran estos protocolos, también hay mucho estigma con relación a qué va a suceder, si me van a creer, si no me van a hacer caso, si a lo mejor el proceso va a ser muy dilatado, si me van a revictimizar, etc. Y aparte de la estigmatización, creo que también hace falta mucha difusión, porque las mujeres
Claro. Muchas no saben de la existencia de las secretarías de las mujeres que hay en todos los estados o institutos de la mujer que hay en los estados y no acuden a ellos. Entonces, creo que hay que dar también mayor difusión a este tipo de estructuras institucionales que dan un gran apoyo a la mujer cuando está siendo víctima. Claro. Entonces, bueno, en este punto es importante también fomentar que las mujeres accedamos a estos mecanismos que ya contamos, estos mecanismos formales de denuncia, para que efectivamente haya un impacto. ¿Qué sucede? Si yo nombro a alguien en un tendedero, realmente no va a tener una sanción, realmente no va a tener una consecuencia legal. Posiblemente sí haya una sanción social, o sea, haya esta parte de que se va a estar comentando en diferentes espacios el hecho de que cierta persona fue mencionada en un tendedero, pero no va a haber una sanción real normativa. ¿Qué necesitamos? Lo que sucede, y no solamente en estos casos, sino en todo el tema de comisión de delitos, también hablan acerca, por ejemplo, en foros, en el INACIP, etcétera, siempre está el tema de fomentar la denuncia, ¿no? La cultura de la denuncia. Entonces necesitamos fortalecer la cultura de la denuncia, pero también necesitamos darles la seguridad y la garantía a las mujeres que se atrevan a denunciar que sí se le va a dar un seguimiento. ¿Qué pasa con este tema que me decías acerca de los chicos o los hombres que llegan a ser mencionados en tendederos y que refieren, es que yo realmente no soy culpable o yo no identifico por qué me están mencionando en el tendedero? Creo que el primer punto sería analizar que durante mucho tiempo hemos sido socializadas y socializados para normalizar ciertas conductas que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que alguien las puede interpretar como violentas. Y entonces, creo que el primer paso es empezar a cuestionarnos qué de lo que yo hice posiblemente se pudo haber interpretado como una violencia de género. Aunado a ello, creo que también es importante darle espacio y escucha a estos hombres para que tengan procesos reflexivos y deconstructivos, es decir, que empiecen a identificar cómo pueden modificar estas relaciones, cómo se relacionan con las otras personas para generar un entorno más seguro para todas y para todos. Y finalmente, algo que también nos decía Mónica Mayer es, chicas, no hagan denuncias falsas. ¿Por qué? Porque eso también desvirtúa el movimiento. Porque por una denuncia falsa, las otras 100 denuncias, que de hecho es el 3%, hay un estudio de la ONU que dice el 3% de las denuncias llegan a ser falsas. Entonces, por 3 denuncias falsas, llegan a desestimar las otras 97 denuncias que pueden ser reales. Entonces, estas denuncias desvirtúan el movimiento, desvirtúan la intención de los tendederos. Y hay otro punto que también tengo que tocar, que es el de la protección de los datos personales. Cuando una persona exhibe datos personales de alguien más, que son datos sensibles, o sea, tenemos leyes de protección de datos personales, etc. Cuando se exhiben datos personales de alguien más, también estamos incurriendo en una falta. Entonces, es muy delicado el exhibir nombres, fotografías, direcciones o cualquier otro dato identificable de la otra persona si no hay un proceso de denuncia formal. Y aquí también entra ese punto en el que hace tiempo no se exploraba, pero ya de cosa de 10 años para acá ya empieza a verse un poco más en tribunales de la cuestión de los reclamos por daño moral. Exacto. Que es precisamente el hecho de que tú puedas estar diciendo algo que no es cierto, que no lo llegas a acreditar y que entonces le generas un perjuicio en la percepción que la sociedad tiene de esa persona, le estás generando ese daño moral y entonces a partir de ese daño moral pues tú exiges ahí una retribución en dinero por ese daño que se te está causando y ahorita empieza a tomar mayor auge, sobre todo porque este daño moral sí se daba mucho o sí se da mucho en los tribunales de nuestros vecinos con los que tenemos el Tratado de Libre Comercio. Exacto. Con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, en Estados Unidos sobre todo, esta parte de este derecho anglosajón tiene mucho esa situación de que si tú difamas,
inmediatamente, si no lo acreditas, la otra parte va a tener el derecho de reclamarte daño moral y te lo van a cuantificar en miles de dólares. O sea, no es un daño así nada más sencillo. Por ello también esa parte que tienen ellos de no entrar tanto en esa cuestión de la falsedad a la hora de declarar y a la hora de hablar de otra persona, ¿no? Cosa que de repente aquí con nuestro antiguo derecho más tradicionalista, con toda la tradición romanista, pues bueno, no se daba tanto esa situación, ¿no? Y se podía hablar y se podía decir de alguna otra persona, y pues bueno, esto del daño moral lo veían así como algo muy lejano, algo que no se iba a dar, y se minimizaba, ¿no? Pero que sí es importante que se tenga presente ahora. Exacto, o sea, justo ese es el punto. ¿Cuál es la manera de comprobar que efectivamente sucedió? A través de una denuncia formal. Entonces, yo sí insistiría en poder ocupar los mecanismos de denuncia formales que tengamos a la mano, ya sean protocolos en nuestra institución, ya sean denuncias penales, etcétera, y no, digamos, no atrevernos a hacer acusaciones que de pronto puedan llegar a perjudicarnos a nosotras mismas por haber hecho una acusación que no pudimos llegar a comprobar. Y en ese punto es importante también que guarden cualquier evidencia que puedan que pueda generar y arrojar la certeza de lo que está pasando, porque a veces nos mandaron un mensaje y por la pena o por algo lo borramos. No, o sea, tenemos que guardarlo, tenemos que ver y para que tengamos la evidencia y poder presentarla a las autoridades y decir, aquí está la evidencia, aquí está el mensaje, aquí está la carta, aquí está lo que pasó, tengo estos testigos, tengo este video, tengo estos mensajes, tengo estas impresiones, tengo estas cartas que me mandaba, no sé, o sea, todo aquello que uno considere que constituye o que puede constituir ese dato de prueba que después será medio de prueba y al final va a ser una prueba que ya va a valorizar el juez, pues es importante que los recabemos y que se los presentemos a las autoridades, ¿no? Claro, definitivamente sí es algo complejo el pensar que lamentablemente siempre la carga de la prueba reside en la víctima y eso creo que es algo... Ahí más que recaer en la víctima, ahí sí hay un principio general del derecho que señala que el que afirma tiene que probar. Claro. Entonces, si voy a afirmar algo, voy a tener que allegar al órgano juzgador de los elementos, las evidencias con las cuales yo pueda corroborar esto que estoy diciendo, ¿no? Ok. Estoy de acuerdo con ello, sin embargo, creo que también hay que fomentar mecanismos para apoyarle a las víctimas a recuperar esa información. Ah, claro. Es decir, que no solamente porque lo estás afirmando, solamente la víctima sea la que tenga que buscar las evidencias, sino que también hay herramientas a través de estos protocolos o a través de la normatividad que le asista a la víctima para poder allegarse de más información. Entonces, bueno, creo que ahí ya vamos teniendo dos temas. Uno es, efectivamente, las mujeres que hemos sido víctimas de alguna situación de violencia, tenemos todo el derecho del mundo de sentirnos enojadas, tenemos todo el derecho del mundo de denunciar a nuestro agresor, de sentirnos seguras en cualquier espacio, llámese escuela, llámese trabajo, llámese la calle, llámese nuestra propia casa, etc. Pero también es cierto que para generar una acusación necesitamos también tener cierto tacto. Y entonces no olvidar que hay ciertas manifestaciones artísticas, como el tendedero, que nos ayudan a visibilizar un problema, pero que no las entendamos como que están reemplazando el medio de denuncia. Claro, sí, o sea, una cosa es que tú puedas señalarlo allá en el tendedero, pero eso no quita que agotes las instancias que son las procedentes, ¿no? Porque esto, como bien lo dices, es nada más una forma de evidenciarlo, ¿no? Y tal vez para que la sociedad se dé cuenta y no haya otras chicas que caigan en esa situación. Exacto. Pero tal vez a ti te generó otro tipo de daño que pues sí tienes que ir y reclamarlo en la vía de vida, y que tienes, ¿no?, todo el derecho. Además. Y que además recordemos que pues aquí en México nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, tiene poco que cambiamos a esa idea. Antes
¿Cómo era Cuando era el proceso escrito, Ujú. era al revés, por ello te detenían, te llevaban al Ah, ok. reclusorio Ujú. y tú hasta que acreditabas que eras inocente, entonces podías tener tu libertad, ¿Que a la prisión preventiva? que es lo que Ok. ahora se llama la prisión preventiva oficiosa. Ok. Entonces, la prisión preventiva oficiosa es eso, el que te están juzgando ya como culpable Ajá. de algo y te están recluyendo en un centro de internamiento. Ujú. Ajá. Ahorita ya no. Ahorita ya opera lo que es la presunción de inocencia. Exacto. Entonces, ya tú vas a ser inocente hasta que quede probado lo Exacto. contrario, Exacto. ¿no? Y bueno, hace poquito que la Corte acaba de reiterar esta situación porque ya se empezaba a abusar de la cuestión de la prisión preventiva oficiosa, se habían puesto en ya muchos delitos y entonces la Corte hace poquito que acaba de echar para atrás esta situación. Ok, Ujú. es bastante importante saberlo, ¿no? Sí, sí, así es. Vamos a ir con nuestro A ver, auditorio porque ¿sí? tenemos ya muchos comentarios, Ok, entonces de acuerdo. pues vamos a irlos leyendo. Víctor Palacios nos saluda. Mi querido Víctor, un Hola, saludote. Víctor. Mi querido hermano, el licenciado Víctor Palacios, un saludote para él. Y les decimos que estamos ahí junto con el INE fortaleciendo y defendiendo la democracia. Samuel Reina nos dice, excelente tema, saludos, saludos mi querido Samuel, muy buena noche, qué gusto que nos estés viendo. El maestro José Antonio Gallegos nos dice, importante tema para detectar a una persona narcisista y no involucrarse con ella, o de lo contrario, salir de una relación con este tipo de personas. Exactamente, porque es más común de lo que pudiéramos llegar a pensar, o sea, esta situación de las relaciones narcisistas son mucho más comunes de lo que podemos pensar. Nos dice la maestra Delia Rosas, también saludote mi querida maestra Delia, saludos a los ponentes, interesante tema, gracias, gracias. Nos dice el maestro Edgar Beites, saludos, saludos mi querido maestro, un abrazote para ti. Y nos dice Berta Alejandra, saludos, saludotes también para ti mi querida Berta, qué gusto que nos estés viendo. Nos dice la licenciada Claudia Gamiño, saludos a los ponentes, un saludote mi querida licenciada, un abrazo para ti. Carla Mejía nos dice, qué bueno que siguieron con este tema tan interesante. Y nos pregunta, ¿hay forma de romper con esto sin dolor? ¿O hay forma de seguir sin dolor? Yo preguntaría, ¿por qué le tenemos miedo al dolor? Ok. Yo creo que el dolor no es malo, muchas veces es lo que nos ayuda a entender que algo está mal. Y a veces incluso nos puede llegar a paralizar porque tenemos miedo a enfrentarlo. Y lo importante es saber transitar el dolor. El dolor nos ayuda a identificar que efectivamente algo nos está dañando, nos está lastimando, pero no debemos tampoco temerle, porque es un proceso también de aprendizaje. Sería algo así como cuando tienes alguna infección, el Claro. cuerpo lo primero que siente Exacto, es dolor. Justo eso. Y entonces para avisarte, ¿no? Bien, o sea, que hay algo mal, bien, exacto. ¿no? Entonces pasa lo mismo un poco en estas Así cuestiones es. de las relaciones. Exacto. Sí, el Ok. dolor es una señal que justo nos está mostrando esto y que hay que perderle el miedo al dolor. Hay que hacerlo aun que duela, sabiendo que el beneficio posterior y a largo plazo de la paz mental, nada te lo va a recobrar. Diría Más bien, yo, más bien cualquier cosa es menor o cualquier cosa vale más tu paz mental que esa recompensa inmediata de no sentir el dolor. pensaría yo en esta situación similar, si estoy sintiendo dolor por ello, entonces poner atención, Exacto. ¿no? Y, ¿Por qué me y duele? analizar por qué me Exacto. duele Exacto. y entonces no tenerle miedo, sino Así es. saber buscar la solución a ese dolor, Exacto. ¿no? Ok, Exacto. muy bien. Nos dice Belia Pasillas, mi querida licenciada, un saludote para ti, qué gusto que nos estés viendo, nos dice saludos, muy bien. Y nos dice igual la licenciada Soco Rodríguez, buenas noches, qué tema tan interesante, gracias por compartir la información. Y gracias a ti también, mi querida Soco, por estarnos saludando y estar aquí con nosotros. Nos dice el maestro Alejandro Ramírez, buenas noches a todos, excelente programa, felicidades a Nelly por la claridad de su plática. Gracias, Para usted.
Y nos dice Pati Velasco, un tema interesante, que yo creo en alguna parte nos identificamos. Claro, Pues sí, todos llegamos a ser tocados por temas de todas y todos, ¿no? Claro. Nos dice el licenciado Francisco Hermilo Palomeque, desde allá, desde el bello estado de Chiapas, un saludote para el licenciado Francisco y para todo el bello estado de Chiapas, que de verdad se la pasa uno excelente por allá. Nos dice, felicidades licenciado Liceo por el programa y su gran invitada de honor, licenciada Nelly, excelente tema de su programa desde Chiapas, obviamente, desde allá, desde el bello estado de Chiapas. Nos dice también Carlos Emilio Mejía, buenas noches, doctor Liceo Nelly. ¿Es posible que una persona narcisista ame genuinamente a su pareja? Difícilmente. Yo lo que les platicaba en la sesión anterior, que si no han visto el video, búsquenlo en la página de Masonería y más, y ahí van a ver las primeras 2 partes de este programa. Yo comentaba en el programa anterior acerca de que un narcisista solamente piensa en su propia satisfacción. Entonces, difícilmente se va a involucrar amorosamente con otra persona porque se ama más a sí mismo. Y también les hablaba acerca de que no está mal el amor propio. Lo que está mal es pasarse a la egolatría en la que vive un narcisista, en donde no le importa pasar por encima de otras personas con tal de obtener su beneficio propio. Ok, muy bien. Nos dice también Walter Díaz, mi querido Walter, un saludote para ti y para toda la familia Díaz, que también nos ven, no solo acá en la Ciudad de México, sino también allá desde Arriaga, Chiapas, a quienes también les mandamos un saludote. Nos dice buenas noches, saludos doctor Liceo, excelente tema. Y nos dice Soco Rodríguez, sí creo que la violencia contra las mujeres ha aumentado, pero también las mujeres están más dispuestas a demandar. Sí, esperemos que sí. Y también esperemos que, como ya decimos, haya más difusión en estas opciones que ya tiene la mujer, precisamente para poder demandar, ¿no? Nos dice nuestro querido hermano Horacio Chaniz, desde allá, desde Chalco, Estado de México, un saludote para todos los hermanos de Chalco que nos Saludos ven. a Chalco. Nos dice saludos Master y saludos Nelly, un saludote para ti. José Ramírez también nos manda saludos, Lázaro Huerta, saludos, y nos dice Carlita Vázquez, felicidades Nelly, un orgullo para todos los que te conocemos. Delia Rosas nos manda también saludos. Hola, Delia. Y nos siguen diciendo, por lo visto es muy común la personalidad narcisista en México. Yo creo que en México y en el mundo, ¿no? Sí, porque recordemos que yo les decía acerca de que en realidad mi teoría y mi propuesta es que un hombre narcisista en realidad es un hijo sano del patriarcado. ¿Qué quiere decir? Que simplemente ha nacido, crecido y se ha desarrollado pensando que esa es la forma natural de vincularse con otras personas, especialmente con las mujeres, únicamente sirviéndose de ellas para su beneficio propio. Ok. Nos dice también el maestro Edgar Beites, muy buen manejo del tema, en un siguiente capítulo hablen de la mujer narcisista, por favor. Ok, sí, porque también ya lo planteábamos desde el primer programa, que no era nada más cosa de que eran hombres los narcisistas, claro, sino también había narcisismo en algunas mujeres. Y sí, claro que sí lo tratamos, mi querido maestro Edgar. Y nos dice Carlita, la atención en la fiscalía es muy mala para todo lo que tiene que ver con violencia contra la mujer. Pues sí, efectivamente nos falta mucha capacitación no nada más en la fiscalía, en todas las autoridades, en estas cuestiones de el juzgar con equidad de género. Son ahorita temas que se están tocando en muchas instituciones educativas y que se están desarrollando muchos programas para poder fomentar esta actividad de juzgar o procurar justicia con una perspectiva de género. Así es. Yo creo que es un tema que atraviesa toda la política pública, todo el servicio público, y es falta de sensibilidad, pero además de capacidad. Hay un desbordamiento tremendo de los hechos de violencia y el personal, que a lo mejor puede que sí esté capacitado y sensibilizado, en realidad está desbordado porque atiende más de 300 casos una sola persona. Entonces, evidentemente que se va perdiendo la calidad de la atención porque tienen que atender muchísimos casos. Y también tenemos que hablar indudablemente de algo que hemos hablado en varios de nuestros programas,
de esta... También hay una falta de recursos. La falta de recursos, exactamente, a eso iba, o sea, la falta de recursos, ¿por qué? Porque no puede ser que estemos generando o recopilando evidencia de algún acto ilícito a la antigüita y usando bolsas de nylon en las que nos dan los productos de la canasta básica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tenemos, o las autoridades no cuentan con los recursos suficientes para poder allegarse del material necesario para poder realizar una buena investigación, ¿no? Entonces, ahí también es algo... Ahí se va complejizando realmente el tema. Exacto. Nos dice Gerani Alfaro Santos, Gera, un saludote a ti hasta Puebla y a todos aquellos que nos ven en el bello estado de Puebla, un saludote para ustedes. Nos dice desde Puebla, les enviamos un enorme abrazo, gusto de verte, Nelita, los queremos. Y nosotros a ustedes, qué bueno que nos estás viendo. Nos dice el maestro Jorge Guillén, saludos cordiales, queridos amigos, mi querido hermano, un abrazote para ti también, qué gusto que nos estés viendo. Fita también nos manda saludos desde el bello estado de Puebla. Un abrazote para ti, mi querida Fita. Esperamos vernos pronto y poder combatir estos calores como se debe. Nos dice enorme máster, gran debate con la licenciada Nelita que aborda este tema con naturalidad y gran conocimiento. Los queremos mucho, Fita y Gera. Un abrazote para todos ustedes dos y para todo el bello estado de Puebla. Horacio nos dice, ¿narcisismo y hedonismo son lo mismo? No, narcisismo y hedonismo no son lo mismo. El narcisismo habla más de rasgos en donde se manipula a las otras personas para beneficio propio, y el hedonismo habla más acerca de la búsqueda del placer por el placer mismo. Ok, entonces sí, cuestiones un poquito diferentes. Así es. Nos dice Alexer 123, saludos doctor Eliseo y Nelly, ¿qué recursos están disponibles para aquellos que están en una relación con alguien que tiene tendencias narcisistas? Ok, en resumen, ¿con qué recursos me puedo allegar o qué recursos necesito para poder desvincularme de esta relación narcisista? Definitivamente aprender a soltar, el no engancharte con es que lo voy a convencer, es que esta vez sí va a cambiar, etc. Soltar esa idea. 2, el autocuidado, fomentar el autocuidado a través de la terapia, a través de las actividades que ya hablábamos acerca de cómo volver a recobrar esta confianza, estar con las personas que quieres, tener actividades que te generen una recompensa emocional, escuchar música, etc. El contacto cero. Es muy importante mantener el contacto cero. ¿Por qué? Porque si es un experto manipulador, fácilmente vas a volver a caer en su manipulación. Entonces, lo más sano es alejarte por completo. ¿Por qué? Porque además también tienden a hacer comentarios, a tener comportamientos que te vuelven a enganchar. Entonces, definitivamente lo más sano es el contacto cero para no volver a caer en esta trampa y fomentar lo que les decía, el amor propio. ¿Qué es ese dolor que sentimos en el desamor, en la separación? Pues es amor que queremos darle a la otra persona y que ya no podemos porque la otra persona ya nos abandonó o porque tuvo cierta actitud que nos dañó. Entonces, ¿qué hacemos con ese amor? Devolverlo hacia nosotros. Ese amor que queremos desbordarlo hacia alguien más, pues entonces cuestiónate, ¿por qué se lo quiero dar a esa persona? Si yo le quería dar un regalo, mejor me lo doy a mí. Si yo la quería llevar a comer, mejor me llevo a mí a comer. Si yo lo quería llevar al cine, me llevo a mí al cine. Entonces, desbordar ese amor de vuelta. Y eso lo hizo Homero Simpson en algunos de los capítulos de Los Simpson, donde le regala a Maggie, a su esposa, ¿es Maggie? A Marge, le regala a Marge una bola de boliche. Dice, ella no la va a ocupar, la voy a ocupar yo. No, eso ya fue una patanería, fue una falta de sensibilidad en ese regalo. Y cerraría con estas claves que nos pregunta Alexa, con sano en mí lo que me unió a ti. Ok, sano en mí lo que me unió a ti, que sería tal vez una como meditación que tienes que hacer para ir liberándote de esa persona, ¿no? Y dejándolo ir, y uno ponopono y para soltar. Exacto, eso está muy bien. Nos dice el licenciado Rubén Telles,
Mande saludos a Borrachos Sin Fronteras. Pues cómo no, mis queridos Borrachos Sin Fronteras, todos mis hermanos que formamos un grupo ahí de WhatsApp y que pertenecimos a la generación 87-91 de se oyó por ahí que dijeron se escuchó un la generación 87-91 de la HH Facultad de Derecho de la UNAM, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México. Para todos mis queridos hermanos Borrachos Sin Fronteras, que aunque a veces somos borrachos, sí somos buena gente y sí respetamos a las mujeres y sí sabemos actuar respetando y con esa perspectiva de género. Un saludote para todos ustedes, mis queridos hermanos Borrachos Sin Fronteras. Nos dice también Víctor Hugo González Ortega, saludos, nos manda saludos, mi querido Víctor. Y Rubén Telles nos manda por ahí un gatito, un tecolotito, gatito, en una cajita. En una cajita, es un regalo, recibimos con gusto ese regalo. Muchas gracias. Hermano. Y José Ramírez nos dice saludos, excelente tema. Muchas gracias. Y me voy a meter en un rollo muy loco, porque ya estamos a punto de cerrar el programa. Voy a hacer una pregunta muy loca, aprovechando todo lo que ya se ha comentado. Okay. Y fíjate, pon mucha atención en esta pregunta. En ciertos círculos del poder, de los más altos que hay en la nación, ¿crees que se aprovechó o haya esas características